¿Qué dirías si te digo que hay un procedimiento que nos permite resolver no una, ni dos, ni 10, ni 20, sino cientos de ecuaciones a la vez? ¿Y que tú sabes hacerlo con las herramientas de matrices que ya conoces? Hoy veremos la resolución de ecuaciones matriciales, una herramienta muy útil, muy práctica y que hoy en día con los ordenadores es absolutamente imprescindible para cualquier técnica o cualquier ciencia que haga uso de las ecuaciones como herramienta. Bueno, nosotros aprenderemos a manejarla a manubrio, pero el concepto es lo que importa y hoy lo vamos a ver. Bienvenido a Objetivo EBAU, tu clase distinta y especializada en el temario de segundo de bachillerato que te ayudará no solo a sacar bien el curso y tu prueba de EBAU, sino también a afianzar, a consolidar los conocimientos para poder aplicarlos en cualquier ejercicio que nos puedan poner. Mi nombre es Alfredo y sí, lo has acertado, soy profe de mates y si tú quieres seré tu profe de mates. ¡Comenzamos! Las ecuaciones matriciales son herramientas muy útiles que nos van a permitir resolver un sistema de ecuaciones lineales de una única vez, todas las soluciones, todas las incógnitas que compongan el sistema de una sola tacada y aplicando operaciones propias de las matrices. Este procedimiento se va a unir al procedimiento que ya conocemos de Gauss, pero únicamente vamos a poder usarlo cuando tengamos un sistema compatible y determinado. Como ya viene siendo habitual, en este capítulo nos va a acompañar Neo, todo un especialista en el mundo de Matrix. Si no lo conoces, protagonista de la saga Matrix, que te recomiendo que veas si no la has visto, y que nos va a acompañar durante este viaje por las ecuaciones matriciales para el que ya no tiene secretos. Empezaremos estudiando unos aspectos previos que nos ayuden a situarnos en el ejercicio dentro del contexto general del capítulo de matrices. Posteriormente veremos la definición y el concepto que hay detrás de las ecuaciones matriciales y su diferencia con las operaciones de ecuaciones numéricas. Por último veremos cómo vamos a resolver ciertas ecuaciones, ciertos ejemplos, veremos este capítulo de una forma práctica y por último haremos un resumen de todo lo visto. ¿Para qué vamos a usar ese concepto? Bueno, veremos que una ecuación matricial es en esencia un sistema de ecuaciones lineales y por tanto va a ser un procedimiento de resolución de ecuaciones lineales que se va a sumar a los que ya conocemos y conoceremos en las próximas clases también. ¿Qué dificultad tiene? Pues dificultad baja. Vamos a ver que si uno sabe resolver ecuaciones numéricas, va a saber resolver ecuaciones matriciales, porque las operaciones que hay implícitas son muy sencillitas. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, pues una importancia notable, una importancia que nos va a servir para resolver los ejercicios de ecuaciones matriciales, claro, y también pues esa alternativa que comentamos a los sistemas de ecuaciones lineales, pues cuando convenga. Cosas que debemos saber para abordar con garantías el capítulo. Bueno, pues lo primero es identificar correctamente un sistema lineal, saber los conceptos básicos y, bueno, pues si dominamos los procedimientos anteriores de resolución, pues mejor, porque siempre vamos a tener esa alternativa.
Tenemos que conocer las operaciones básicas con matrices. Número por matriz, suma de matrices, en fin, las operaciones que ya conocemos de todo el capítulo de matrices. El cálculo de determinantes, importante. Todos los procedimientos que ya veíamos, si no te acuerdas de ellos te recomiendo que veas los vídeos que ya tenemos de estas partes, el determinante de orden 2, de orden 3 y de orden superior. Tenemos que saber calcular la matriz inversa, una operación que va a sustituir a la división en ecuaciones numéricas, pues aquí lo haremos mediante la matriz inversa, como ya veíamos también en el capítulo correspondiente a matriz inversa, que te recomiendo que lo veas si no dominas todavía bien el concepto, y las propiedades básicas de los determinantes. Vamos con el concepto. Como hemos dicho, en esencia, una ecuación matricial no es más que un sistema de ecuaciones que vamos a poner en su forma, con expresiones matriciales, con matrices. Entonces vamos a tener que transformar los elementos del sistema de ecuaciones en matrices. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy sencillito. Fijaos que las incógnitas me aparecen en el mismo orden, a la izquierda de la ecuación, el término independiente numérico a la derecha. Si no tenemos la ecuación de esa forma, tenemos que transformarla previamente. ¿Cómo podemos ponerla de forma matricial? Pues nos fijamos en los coeficientes que multiplican a cada una de las incógnitas. Fijaos que en la primera ecuación tenemos menos 2, 1, y como es la primera ecuación, va a ser la primera fila de la matriz destinada a la primera ecuación, y los coeficientes los vamos a poner por ese orden, menos 2, 1. Y en la otra tenemos como coeficientes 1 y menos 1, 1 y menos 1. Vale, fijaos que todos los elementos de la matriz tienen que estar rellenos, no puede haber ningún hueco. Entonces, si no hubiera una incógnita, eso significa que esa incógnita en esa ecuación es 0. Y por tanto, en la matriz pondríamos un 0. La otra matriz es la que constituye, la que va a tener como componentes las incógnitas del sistema. En este caso, como hay dos, van a ser la X y la Y, pondremos esas incógnitas por columnas. Y por último, la matriz de términos independientes estará conformada por los elementos de matriz de los términos independientes de las ecuaciones puestos en forma de matriz también por columnas. Esa ecuación podemos definirla como una matriz A por una matriz X igual a una matriz B. Y denominaremos, le daremos estos nombres a cada una de ellas. La matriz A será la matriz de coeficientes, porque tiene los coeficientes de las incógnitas. La matriz X será la matriz de incógnitas, por razones obvias. Y la matriz B pues será la matriz de términos independientes. Resolver la ecuación pues consiste, como en toda ecuación, pues despejar la X y ver sus valores. Y en este caso, ¿qué nos va a quedar? Pues fijaos que si tenemos esa expresión, esa ecuación matricial que hemos visto, cuando nosotros despejemos nos va a quedar una función de las matrices dato. La matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes. Esos serán datos en el sistema, y por tanto una operación que hagamos entre ellas va a ser la solución a mi matriz X. Claro, en una ecuación normal, numérica, pues aquí dividiríamos, ¿verdad? B entre A. Ya veremos que aquí eso no se puede hacer porque no existe la división. Entonces ya veremos cómo vamos a poder despejar esa A en este caso. Pondremos en general, bueno, pues esa función de las matrices dato que habrá que calcular. ¿Qué forma pueden tener estas ecuaciones? Pues muchas. Por ejemplo, pues puede tener esta forma, la matriz de incógnitas más otra matriz
tiene que ser igual a otra matriz, pues podemos tener que dos veces la matriz incógnita. Fijaos que aquí es un número, ya no es una matriz incógnita, sino que es un número, un único coeficiente para todos los elementos de la matriz X, menos A igual a B. Podemos tener también la matriz de coeficientes por el otro lado de la X. Recordad que el producto en matrices no es conmutativo y no es lo mismo que esté la A por delante que esté por detrás. Pues en este caso la matriz de coeficientes puede estar por detrás, lo que va a condicionar luego la forma de operar esa matriz. Y ese término, pues en vez de B, pues podemos tener, pues hay una operación matricial. Estas matrices A, B, C, D, etcétera, serán por lo general dato. Bueno, pues ahí tenemos una operación previa que tendremos que hacer para ver exactamente qué tenemos ahí en ese segundo término. Podemos tener una combinación de todo ello, una matriz X multiplicada por un número y multiplicada por una matriz de coeficientes por el otro lado, eso pues perfectamente. Y puede intervenir también incluso la inversa de alguna de las matrices dato, pues también puede pasar. Y podemos tener, como último caso, pues una matriz X que tenga dos matrices de coeficientes, uno por cada lado. Ya veremos cómo despejaremos eso, pero eso también puede pasar. Reglas no escritas de las ecuaciones matriciales. Bueno, pues todas ellas las vamos a poner con letra mayúscula, importante. Todas las matrices las vamos a denotar con letra mayúscula, no solamente en ecuaciones matriciales, sino cuando nos estamos refiriendo a una matriz en cualquiera de los capítulos. Y la matriz X va a ser la letra que vamos a reservar para la matriz incógnita. El resto pues serán matrices dato que por lo general nos darán en el enunciado. Y los elementos de la matriz incógnita X, fijaos, X mayúscula, y los elementos pues X, Y, Z, T, lo que sean, ¿no? O A, B, C, D, como queramos llamarles, pues van a ser las incógnitas del sistema lineal de ecuaciones que representa la ecuación matricial. La ventaja que aporta la ecuación matricial, como ya hemos avanzado, es que nos va a permitir resolver de golpe todas las incógnitas que tenga la matriz X. Por lo general resolveremos ecuaciones matriciales de primer grado, lo cual no quiere decir que haya algún ejercicio por ahí que tengamos alguna ecuación matricial con la matriz X elevado al cuadrado. Eso nos puede pasar, pero generalmente van a ser ecuaciones matriciales lineales. Para estar bien determinada, la ecuación debe respetar las reglas del cálculo matricial. Vamos a repasar algunas. Como se trata de una igualdad, las matrices de ambos términos deben tener la misma dimensión. La primera condición para que puedan ser iguales, tienen que tener la misma dimensión. Y también tiene que haber una compatibilidad entre todas las operaciones que se planteen en cada uno de los términos de la igualdad. El producto de matrices, recordad que no es conmutativo, por lo tanto A por B no será en general B por A. Tiene que cumplirse en los productos de matrices la regla de compatibilidad del producto, es decir, si yo tengo dos matrices A de dimensión n por m por una B de dimensión m por k, tiene que cumplirse que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda, m igual a m, esos números iguales, y el resultado será una matriz de dimensión filas de la primera, columnas de la segunda, es decir, n por k. Eso también se debe cumplir en las ecuaciones matriciales. El despeje de matrices que se suman será exactamente igual. Las pasaremos al otro término con el signo opuesto. Y las matrices coeficientes, las matrices que estén multiplicando, pues ya hemos visto que no se pueden pasar dividiendo porque aquí no existe esa operación, y las pasaremos mediante la matriz inversa. Vamos a ver el proceso de resolución que vamos a seguir en general en una ecuación matricial. Primero vamos a fijarnos en la estructura que tienen las matrices dato, a ver si son cuadradas, si son rectangulares, sus dimensiones, familiarizarnos un poquito pues con esas matrices. Posteriormente vamos a ver, y si se puede vemos de antemano, el orden de la matriz solución X.
Posteriormente resolvemos paso a paso la ecuación de la forma que proceda hasta dejar despejada la x. Y por último vamos a sustituir en la solución las matrices dato y vamos realizando las operaciones según nos va indicando la solución de la matriz x que hemos calculado y en el orden establecido. Vamos con el primer ejemplo, que va a ser resolver la ecuación x más a igual a b. Fijaos que vamos a tener unas matrices dato a y b de dimensión 2 por 2, muy facilito, y como las matrices se están restando, pues la matriz x resultado pues será también de 2 por 2. Este ejercicio pues es muy sencillito porque únicamente habrá que despejar la matriz a que está sumando, pasarla al otro lado restando. Entonces mi matriz x va a ser el resultado de la operación b menos a. Si yo me lo pongo ahí, me pongo b, me pongo a, esto siempre hacedlo, siempre las matrices que te estemos operando, poneos una al lado de otra y que estemos viendo ahí los números todos juntitos que vamos a operar y hacemos, recordad, una resta, una suma, una resta de matrices, tenemos que hacer esa suma o esa resta elemento a elemento. Bueno, pues 4 menos menos 2, 4 más 2, 6. 1 menos 1, pues 0. 0 menos 1, menos 1. 2 menos menos 1, cuidado con este juego de signos, más 1. Es decir, 2 más 1, 3. Bueno, pues ese es el resultado de la ecuación. Esa sería mi ecuación matricial. Fijaos que aquí mi ecuación matricial tendría 4 incógnitas. 4 elementos, pues tendría sido un sistema de 4 incógnitas. Pero bueno, pues en este caso con estas ecuaciones matriciales de momento no le estamos dando esa implicación de sistema de ecuaciones tradicional. Comprobamos. Pues tan fácil como sustituir en la ecuación inicial la ecuación resuelta, la matriz resuelta, perdón. Entonces sería 6, 0 menos 1, 3 más la matriz A tiene que ser igual a B. ¿Eso se cumple? Pues sí, porque hacemos esa operación y nos queda que ambos términos de la igualdad son iguales. Luego efectivamente está correcta. Vamos con el ejemplo 2 en el que vamos a resolver en este caso la ecuación matricial 2x menos a igual a b con las matrices a y b, esas que tenemos ahí. Fijaos que la diferencia con la ecuación anterior es que ahora la x está multiplicada por un coeficiente. Bueno, pues procedemos a despejar. Lo primero que haremos será pasar el sumando menos a al otro lado. Y nos quedará 2x igual a b más a. Y por último, como es un número, eso sí que pasa dividiendo al otro término. La matriz x será igual a b más a partido por 2. ¿Vale? Tenéis que fijaros cuando tenemos una matriz de coeficientes o cuando tenemos un número. El número sí que puede pasar dividiendo. Entonces, la operación que tendremos que hacer matricial será sumar en primer lugar las matrices b más a y luego ese resultado lo dividiremos por 2. Haciendo b más a nos ponemos b, nos ponemos a, 4 más menos 2, 4 menos 2, 2, 1 más 1, 2, 0 más 1, 1, 2 más menos 1, pues 1. Esa sería la matriz b más a. Ahora, tenemos que dividir por 2. Dividimos por 2, recordad que dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Podemos hacer de cualquiera de las dos formas, podemos enfocar de cualquiera de esas dos formas. Y recordad que un número por una matriz, o dividir una matriz por un número, es dividir cada uno de los términos por ese número. Bueno, pues si dividimos 2 entre 2, 2 entre 2, 1 entre 2 y 1 entre 2. Claro, 2 entre 2 y 2 entre 2 pues es 1. Pues ya lo ponemos, los que sean enteros, los ponemos ya como enteros en la matriz resultado. Y los otros dos elementos nos quedan fraccionarios, un medio y un medio. Y esto pues no tiene ningún problema. La matriz resultado pues puede quedar una matriz con términos fraccionarios perfectamente. Vamos con el siguiente ejemplo en el que vamos a tener tres matrices ahora A, B y C, tres matrices dato, y nos piden que hallemos la ecuación matriz X en la siguiente ecuación. X por A es igual a B menos 3C y
todo ello traspuesta. Bueno, fijaos la diferencia con la anterior. Tenemos una matriz de coeficientes que antes no teníamos, y en el segundo miembro de la ecuación pues tenemos ahí una operación matricial que, como todas son dato, pues será dato, pero que habrá que hacer. Vamos a revisar unas propiedades que nos van a hacer falta a partir de ahora con este tipo de ecuaciones, y que la primera tiene que ver con la matriz inversa. Recordad que la matriz inversa nos decía que A por A a la menos 1 es la matriz unidad o identidad, o bien A menos 1 por A. Este producto sí que era conmutativo. A por A menos 1 es igual que A menos 1 por A, y eso es la matriz identidad. Y la matriz identidad, recordad que es una matriz que multiplicada por otra matriz pues da la propia matriz, es el 1 de las matrices. Esta identidad pues puede estar por la izquierda y por X, o puede estar por la derecha, X por Y. También en este caso ese producto es conmutativo. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, pues fijaos que lo único que tenemos que hacer es despejar esa matriz A y pasarla al otro lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la matriz inversa. Vamos a multiplicar ambos términos de la ecuación por la matriz inversa por el lado derecho. ¿Vale? Recordad que ahora es importante qué lado, porque lado multiplico yo la matriz. Esta es la propiedad equivalente a las ecuaciones numéricas en las que multiplicábamos o dividíamos una ecuación por un número y nos quedaba una ecuación equivalente. Bueno, pues ahora lo podemos hacer lo mismo, pero con matrices. Y en este caso, como me interesa la matriz inversa de A, pues multiplico los dos términos por la derecha, por la inversa de A. Fijaos que tan sencillo como ver por qué lado libre queda la A, y por ese lado tengo que poner la inversa, y luego pues en el segundo término pues hacer lo mismo en el mismo lado. Bueno, ahora A por A menos 1 pues acabamos de ver que es la matriz identidad. Y X por Y acabamos de ver que es la propia matriz X. Luego fijaos que ya está despejada. X igual a esa operación B menos 3C traspuesta por A a la menos 1. Bueno, pues hay que hacer esa operación. Fijaos que hay muchas operaciones ahí implícitas y hay que ser ordenado. Lo primero que haremos será hallar ese 3C, pues es multiplicar 3 por la matriz C. Bueno, pues ahí nos queda un número por una matriz, todos los números quedan multiplicados, todos los números de la matriz quedan multiplicados por 3 y nos queda esa matriz. Siguiente operación que haremos, pues B menos 3C, es decir, nos ponemos B, nos ponemos la 3C que hemos hallado y la restamos. 4 menos 6 menos 2, 1 menos 0, 1, 0 menos 3 más 3, 2 menos 12 menos 10. Vale, ya tenemos esa. Ahora, tenemos que transponerla. Bueno, pues transponemos esa matriz. Fijaos que estoy definiendo primero la operación que hago, luego pongo las matrices involucradas y luego hago la operación. Esta es la forma más correcta de expresar los resultados y evitar que nos equivoquemos, y también pues que el profesor que nos corrija sepa, vea en todo momento y sepa lo que estamos haciendo y qué operación de matrices estamos haciendo. Bueno, pues ahora hay que transponer. Recordad que transponer es poner filas por columnas y columnas por filas. Aquí este menos 2, 3 que está por columnas lo pondríamos por filas, y el 1 menos 10 segunda columna pues configuraría la segunda fila. En matrices cuadradas simplemente es intercambiar los términos que están a uno y otro lado de esa diagonal principal. Bueno, pues ya tenemos esa operación. Ahora tenemos que calcular, fijaos, la matriz inversa. Ese cálculo pues ya requiere de aplicar la forma en la que calculábamos las matrices inversas. Os recomiendo que apliquéis la formulita más que el procedimiento de Gauss-Jordan, pero aquí a elección. En este caso es una matriz 2×2 que tampoco es muy complicado aplicar el otro procedimiento. Pero bueno, yo lo voy a hacer por la formulita que veíamos. La matriz inversa será 1 partido por el determinante de la matriz adjunta de la matriz traspuesta. Me calculo el determinante. Menos 2 por menos 1, menos 1 por 1, 2 menos 1, 1. ¿Distinto de 0? Sí, tiene matriz inversa. Por lo tanto, se puede calcular. Si aquí no tuviera matriz inversa, imaginaos que el determinante nos hubiera salido 0, eso significa que no hay matriz inversa y por tanto la ecuación matricial no se podría resolver. Pondríamos X no tiene solución. Pero en general, estas matrices de coeficiente van a tener un determinante distinto de 0 para que la ecuación se pueda resolver. Bueno, nos ponemos, siguiente paso, la matriz traspuesta de A. Pues nos vamos a A.
recordad que la teníamos ahí, y transponemos. Bueno, fijaos que la matriz traspuesta, como los dos términos a uno y otro lado de la diagonal principal son iguales, pues va a quedar igual, ¿vale? Con lo cual, pues es la propia matriz A, en este caso equivale, pero la hemos traspuesto. Siguiente paso. Tenemos la matriz traspuesta, tenemos el determinante igual a 1, hacemos la adjunta de la traspuesta. Recordad, la adjunta es una matriz conformada por los menores complementarios. En una matriz 2×2, el menor complementario que sale, determinante al fin y al cabo, de tachar fila columna, es un elemento numérico, ¿vale? De todas formas lo pongo ahí en ese primer paso en forma de determinante. Determinante de -1, pues -1. Y recordad que cada determinante venía afectado por la regla de signos en función de su posición par o impar. Par positivo, impar negativo. Eso nos originaba en una matriz 2×2 más menos menos más. Bueno, lo podemos poner ahí de antemano. Adjunto del elemento -2, tacho fila columna, -1. Ahí lo tengo. Adjunto del elemento 1, tacho fila columna, 1. Ahí lo pongo. Adjunto del otro elemento 1, tacho, fila, columna, ahí lo pongo. Y adjunto del elemento -1, tacho, fila, columna, y ahí lo pongo, -2. Ahora les afecto cada uno por su signo. -1 se queda -1, -1 pues se queda -1, -1 pues -1 también, y más -2 pues se queda -2. Esa sería la adjunta de la traspuesta, que ahora divido por el determinante. No se nos olvide dividir por el determinante, que bueno, en este caso como es 1, pues nos queda exactamente la misma matriz. La inversa coincide con la adjunta de la traspuesta, pero en general un determinante distinto de 1 pues no va a pasar. Ahora realizamos esa operación, pues ya tenía la matriz resultado de -c traspuesta, tengo la matriz inversa, pues realizo esa operación. Recordad, producto de matrices, primero por primero, segundo por segundo, ahí en primer lugar. El siguiente elemento, primero por primero de la segunda columna y segundo por segundo, ahí lo pongo. Tercer elemento, pues recordad, segunda fila, primera columna, primero por primero, segundo por segundo, pues ahí lo pongo. Y por último, el último elemento de la matriz, segunda fila, segunda columna, primero por primero y segundo por segundo. Bueno, pues ahí lo pongo, ¿no? Cualquier elemento podemos verlo numéricamente, por ejemplo, este, ¿no? El -4, ¿cómo sale? Pues ese era el elemento 1, 2, es decir, primera fila de la primera, segunda columna de la segunda. -2 por -1, más 2. 3 por -2, -6, más 2, -6, -4. Pues ahí está. ¿Vale? Recordad de todas formas el producto de matrices. Si no os acordáis bien, pues os recomiendo que veáis el vídeo que ya teníamos sobre este tema. Bueno, pues ya está. Esa es la matriz X, ya la ponemos ya bonita. Hay que nos salga y remarcamos ese resultado. Bueno, pues vamos con un nuevo ejemplo de ecuación matricial en el que vamos a seguir trabajando con las matrices que ya conocemos. Fijaos que son matrices cuadradas, las dos son de la misma dimensión, con lo cual la compatibilidad de todas las operaciones está garantizada. Esa es la ventaja de trabajar con matrices cuadradas. No va a tener problemas de compatibilidad ni en el producto, ni en la suma o en la resta. La ecuación que nos dan ahora es 5 por x por a menos a la menos 1 es igual a por b por a a la menos 1. Fijaos que todas las operaciones de ahí salen o bien directamente de las matrices que me dan o bien a partir de las matrices que me dan, como esta a la menos 1. Tendré que calcular la inversa de a. En ejercicios como este se nos abren varias opciones de cálculo. Al final nos queda lo mismo, pero tenemos varias opciones de despeje y de operatividad. Vamos a hacerlo de la forma, en este primer lugar, de la forma más fácil, que es, bueno, pues despejando directamente ese sumando que está restando, ese a la menos 1, lo pasamos al otro lado sumando. Siguiente paso, pues nos despejamos esa matriz A que está de coeficientes por la derecha de x, luego multiplico por la derecha en ambos términos de la ecuación por a la menos 1 y convertimos ese producto a por a la menos 1 en la matriz identidad. Con lo cual, el siguiente paso, x por y será igual a x. Ya hemos conseguido despejarla.
Y en el otro término pues nos queda lo que ya teníamos por a la menos 1. Como último paso, pues tenemos que despejar ese coeficiente 5, que como es un coeficiente numérico, directamente pasa dividiendo al resultado de toda esa operación. Fijaos que ahí tenemos involucradas, pues tenemos un producto de matrices, una suma y por último otro producto. Bueno, pues empezamos calculando la matriz inversa. Como es la misma que antes, ya la tenemos, si no habría que calcularla obviamente, y a partir de ahí pues comenzamos con lo que hay en el paréntesis. Recordad que el producto de matrices hay que hacerlo secuencialmente de 2 en 2 matrices. Entonces vamos a empezar A por B. Lo ponemos A por B, nos ponemos A, nos ponemos B, hacemos el producto como ya hemos visto. Siguiente paso. A por B por a la menos 1. Bueno, pues el producto que ya habíamos resuelto, el resultado en el apartado anterior, por la a la menos 1. La que teníamos ya y que habíamos calculado. Bueno, pues realizamos ese producto, es otra matriz de 2 por 2 con esos resultados. Siguiente paso, le sumo la inversa. Bueno, pues me pongo la matriz del apartado anterior y le sumo la inversa. Recordad la suma, pues sumamos los elementos de la misma posición, 8 más menos 1, pues 7, y así con todos. Vale, pues ya tenemos ese término que es el paréntesis realizado. Ahora hay que multiplicarlo por a la menos 1. Bueno, pues me pongo ahí en la matriz A anterior por a la menos 1, el resultado del apartado anterior por a la menos 1 y realizo ese nuevo producto. Bueno, pues ya tengo resuelto todo ese término matricial. Como último paso, pues ya solo nos queda dividir toda esa matriz calculada por 5. Ya podemos poner que la x va a ser igual a toda esa operación. Entonces será 1/5 por la matriz calculada en el apartado anterior. Recordad que multiplicar por un número es multiplicar todos los elementos de la matriz por el número. Con lo cual pues pasamos a esa matriz fraccionaria con elementos fraccionarios que sería la solución del ejercicio. También podemos dar la expresión así. Bueno, en los ejercicios en los que directamente el objetivo es encontrar la x y luego no haremos nada con esa matriz resultado, pues bueno, no cuesta nada pasar dentro el 5, en este caso el 1/5, y bueno, por demostrar que sabemos cómo se multiplica un número por una matriz. En otros ejercicios que a lo mejor luego hay que operar con este resultado, ya veremos que es más práctico dejarlo de esta forma y no operar con el 1/5 cada uno de los términos, para no tener que hacer operaciones de esta matriz posteriores con elementos fraccionarios, que es un engorro a la hora de sumar y restar. Otra opción que se nos abre con esta matriz es despejar la a la menos 1 hacia el otro término sumando, hasta aquí igual, pero fijaos que ahora en el segundo término nos queda a la menos 1 en los dos sumandos. Podríamos pensar en sacar factor común por la derecha de estos dos sumandos, es decir, poner a por b más i por a la menos 1. Recordad que cuando sacamos un factor común y ella es la única matriz que se saca, hay que poner el 1 de las matrices, la matriz identidad. Este es un error habitual en este tipo de operación. Entonces, poniendo ahí la matriz identidad, pues sacamos a la menos 1. Siguiente paso, pues despejaríamos la matriz de coeficientes A. Para ello multiplicamos por la derecha por a la menos 1. Luego en el segundo término me quedaría a la menos 1 por a la menos 1. El a menos 1 que teníamos por el a la menos 1 que hemos añadido al despejarla. En el primer término ya tenemos a por a la menos 1 es la matriz identidad, con lo cual hemos despejado ya la matriz A. Y en el segundo nos queda esa a la menos 1 al cuadrado. Como último paso, pues ya solo queda despejar ese coeficiente numérico 5 dividiendo todo el segundo término por 5. O su equivalente de multiplicar por 1/5. Vamos a expresarlo así, que queda más elegante. Nos ponemos las matrices que vamos a necesitar. A la menos 1, pues ya la tenemos calculada del apartado anterior, si no, pues habría que hacerla. Y las matrices A y B del enunciado. Bueno, pues primera operación que hacemos, A por B. Multiplicamos, como ya conocemos, y nos quedaría esa matriz.
A más B más C, pues al resultado anterior le sumamos la matriz identidad y nos queda ese resultado. Recordad, sumar o restar, pues es sumar o restar los elementos término a término. Siguiente operación, pues hacer a la menos 1 al cuadrado. Bueno, pues fijaos que simplemente la potencia de matriz es multiplicar la matriz tantas veces por sí misma como me diga la potencia. Pues nos ponemos a la menos 1 y realizamos un producto normal, ¿vale? Recordad que la potencia de una matriz no se hace elevando cada término a esa potencia. No, ¿vale? Si hacemos eso vamos al infierno de las matrices, al infierno de las matemáticas en su apartado de matrices, donde nos encontramos gente que ha multiplicado las matrices, multiplicando los números entre sí, etc. Entonces, para evitar ese infierno de las matrices, pues hay que realizar bien la potencia. Y es un producto normal. Entonces, ahí ya tenemos a la menos 1 al cuadrado. Realizamos la operación que ya teníamos, ese primer paréntesis, por a la menos 1 al cuadrado. Bueno, pues nos ponemos el resultado de ese primer paréntesis, la menos 1 al cuadrado, y multiplicamos. ¿Vale? Fijaos que estoy describiendo en todo momento la operación que hago, pongo las matrices involucradas y luego hago el cálculo. ¿Vale? Esta es la forma en la que tenemos que hacer esta secuencia de operaciones para hacerla bien y no equivocarnos. Y por último, pues esa matriz resultado pues tengo que dividirla por 5, es decir, multiplicarla por un quinto. Bueno, pues ese sería el resultado final. Si hubiera que operar con esta matriz X en alguna otra operación, pues la dejo así, dejo el 1/5 fuera y luego pues esa matriz ya haré con ella lo que me diga la otra operación. Pero si no, pues podemos pasar ese 1/5 dentro, multiplicando todos los términos por cada término de la matriz, y ese sería el resultado que, como veis, nos queda igual que antes. Y para terminar esta serie de ejemplos de ecuaciones matriciales, vamos con un ejercicio también clásico, que es la ecuación en la que la matriz incógnita va a tener dos matrices de coeficientes, una por cada lado. Bueno, pues tenemos esa ecuación, a por x por b igual a 2 veces c. Nos definen las matrices a, b y c, siguen siendo cuadradas, con lo cual la compatibilidad de la operación está asegurada, y procedemos a despejar. Fijaos que esto es una particularidad de las ecuaciones matriciales, que tengan matrices, que puedan tener matrices coeficientes por ambos lados. Pero no pasa nada, aplicamos el mismo concepto que ya hemos visto de despeje de la matriz de coeficientes, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, el primer paso consistiría en multiplicar por la izquierda por a la menos 1 y por la derecha por b a la menos 1. Esto lo podemos hacer en el mismo paso porque es muy sencillito, o bien, si lo vemos más fácilmente, pues hacerlo en dos. Primero despejamos por la A y luego despejamos con la B. Bueno, pues el otro término que nos queda, pues lo mismo, a la menos 1 por la izquierda, b a la menos 1 por la derecha. A la menos 1 por A, la matriz de identidad. B por B a menos 1, la matriz de identidad. Y por X por Y, pues la matriz X, con lo cual ya está despejada a la izquierda. ¿Y a la derecha qué nos ha quedado? Bueno, pues nos ha quedado ese producto de matrices, a la menos 1 por 2C por B a la menos 1. Bueno, pues esa es la operación que tengo que hacer. Empezamos. La matriz inversa de A ya la teníamos, luego la copiamos ahí del ejercicio anterior. La matriz B menos 1 no la teníamos todavía. Bueno, pues la calculamos, 1 partido por el determinante de B, la adjunta de B traspuesta. Hacemos el determinante de B, nos da 1. Distinto de 0, se puede calcular la inversa. Hacemos de la traspuesta, transponemos B, ahí la tenemos. Ahora, queda hacer la adjunta de la traspuesta. Pues, recordamos, la adjunta de la traspuesta es sustituir cada uno de los elementos por el menor adjunto. Tachamos fila, columna, queda el 2 y lo afectamos por el signo correspondiente según la posición par o impar. Más, menos, más, luego nos quedará más el determinante 2, que es 2. Aquí el determinante y la columna 7, pues negativo menos 7.
el tercer elemento, tachamos fila columna, nos queda el 1, como es negativo menos determinante de 1, que es menos 1. Y por último, tachamos fila columna del cuarto elemento, nos queda 4, como es positivo, más 4. Bueno, pues ya tenemos la adjunta de la traspuesta, la inversa, dividimos por el determinante. Como es 1, pues va a quedar la misma matriz. Os recomiendo que lo pongáis, aunque sea 1, para que se vea que no nos hemos olvidado de ese paso y que lo hemos hecho correctamente. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes para hacer nuestro cálculo. 2c, empezamos por 2c. Pues es multiplicar la matriz C por 2. Pues nada, cada elemento de la matriz por 2. Fijaos que este 2 también lo podíamos haber pasado delante de la operación y realizar todo el producto de matrices sin el 2 y luego multiplicar por ese 2. En este caso, pues como es muy sencillito el cálculo de 2 por C, pues lo dejamos así. Imaginaos que hubiese sido un número alto, por ejemplo 1000, ¿no? O 1000, un número más incómodo, 4520, pues claro, los elementos de las matrices luego se nos hubieran quedado incómodos a la hora de multiplicar y sumar. En ese caso, la operación por el número yo la hubiera dejado para el final, hubiera sacado ese factor numérico al principio de la operación, realizo tranquilamente la operación de matrices y luego como última operación ese número por la operación resultado. Bueno, en este caso, como es igual, porque es 2, pues muy sencillo, directamente lo hacemos. Pero recordad eso, que nos va a facilitar en algunos casos la operación. Por ejemplo, cuando es fraccionario. Los fraccionarios sí que casi es obligado para evitar multiplicar estas fracciones con operaciones fraccionarias, que se nos complicaría la operación con el riesgo también de equivocarnos. Bueno, pues por último ya solo queda multiplicar esas tres matrices que tenemos. Recordad que hay que hacerlas en secuencia de 2 en 2. Por ejemplo, primero la primera por la segunda, ahí la tenemos, y luego ese resultado por la tercera, la de a la menos 1. Bueno, pues ahí lo tenemos. Esa sería nuestra matriz X. La ponemos en bonito y ese es el resultado de la operación. Bueno, pues vamos con un resumen de todo lo visto. Reglas a tener en cuenta. La compatibilidad del producto en el caso de matrices rectangulares, que el producto no es conmutativo, no puedo intercambiar el orden de las matrices tal y como me salga en los despejes. Y que las matrices de coeficientes se despejan por el lado en el que están, por el lado que tienen libre, y por la inversa, se multiplica por la inversa en ambos lados de la ecuación. Vamos resolviendo paso a paso la ecuación. Recordad que es mejor ir haciendo de paso en paso para que no nos equivoquemos. Y por último, sustituimos en la solución pues las operaciones dato y vamos realizando una a una las operaciones que nos indica. Es muy importante que pongamos la operación que estamos haciendo, las matrices involucradas y por último hagamos la operación, para que la operación quede clara y luego no nos equivoquemos, sobre todo cuando sean operaciones largas en las que hay pues muchas pasos involucrados y podemos equivocarnos o nos podemos luego confundir de las matrices. Hay que indicar qué operación estamos haciendo con pues el nombre de las matrices involucradas y ponerlas a continuación de forma indicada y por último realizar la operación. Y para terminar, vamos con los consejos que nos da Neo para este capítulo.
Espero que te haya sido útil y te haya gustado la clase de hoy. Como ves, parece que hay muchas tipologías de ecuaciones matriciales, pero todas se resuelven igual con las técnicas que hemos visto. Ahora tienes que practicarlas y afianzar el concepto practicando principalmente con ejercicios de EBAU de otros años. Si te ha gustado, recuerda darle al like, suscribirte para no perderte ninguna de las clases que vendrán y compartirlo en tus redes o con tus amigos si crees que les pueda ser útil. Puedes dejar tus observaciones, tus comentarios a la clase de hoy y posibles temáticas para futuras clases. Y si lo que necesitas es una ayuda un poquito más personalizada, atento a los datos que te dejo a continuación. Yo me despido por hoy. Mucho ánimo con tus estudios, que no decaiga. Recuerda que la mejor forma de preparar la EBAU es un esfuerzo continuado durante el curso. Y yo por mi parte te espero en la próxima clase de Objetivo EBAU. Adiós.